Vamos a tener nuestro tiempo de alimento. Aleluya. Eso es. ¿Habrá alguien aquí que tenga hambre por las cosas de Dios? Ya dije que este mes traeríamos una serie de prédicas que nos ayudaran a crecer en Dios. La de hoy es muy importante. La de hoy es muy importante. La de la semana pasada era vital. Hablemos del dominio propio. ¿Alguien se acuerda? Pero la de hoy es muy importante. Le puse el título de las armas de Dios. Dios tiene armas. ¿Alguien piensa que Dios es un cobarde? Bueno, pues Dios no es ningún cobarde. Y los valientes tienen armas. ¿Sí? Yo tengo armas. Tú también las tienes. Todos aquí, los que somos cristianos, tenemos armas. Somos muy peligrosos para el mundo de las tinieblas. Pasa que, claro, tu mente, que tú tienes una mente, te piensas que porque digo que tengo armas, piensas que tengo pistolas. Yo no tengo pistolas, yo tengo armas, pero yo no tengo pistolas. Mis armas son más poderosas que las pistolas. Las armas de Dios son las más peligrosas. Son letales. Pero solo las tiene Él. Y solo a su iglesia las permite utilizar. Así que tú y yo somos unos privilegiados. Porque como somos valientes, digan los cobardes amén. Digan los valientes amén. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Dice así: porque aunque andamos según la carne, aunque andamos en la carne, o sea, estamos en un cuerpo, no traspasamos las paredes. Tenemos que tener contacto con otras personas, tenemos que comer, tenemos que trabajar. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. O sea, ando en la carne, pero no tengo una mentalidad carnal. Parece lo mismo, pero no lo es. Andamos en la carne. ¿Alguien de aquí es un espíritu que traspasa las paredes? Tú bebes, tú comes, tú duermes, coges frío, necesitas trasladarte de un sitio a otro con un vehículo porque si no tardarías mucho. Andas en la carne, estás rodeado de necesidades, necesitas luz, necesitas calor, necesitas frío, ¿sí o no? Tú andas en la carne, pero tú no militas según la carne. En otras palabras, tú no tienes una mentalidad carnal.
¿Cómo es tu mente? Espiritual. Alguien diga, mi mente es espiritual. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra mentalidad, las armas de nuestra forma de entender la vida, no son ¿qué? ¿Cómo son? Poderosas en Dios, con un fin. ¿Cuál? O sea, que los que andamos en la carne, aquellos que somos cristianos pero todavía no hemos sido transfigurados, estamos en esta tierra y estamos con necesidades básicas, tenemos que trabajar, tenemos que dormir, tenemos que curarnos, tenemos que tener una convivencia, tenemos un cuerpo de carne, pero no militamos según la carne, sino que nuestra mentalidad es espiritual y utilizamos las armas de Dios para destruir unas fortalezas que con las formas naturales no se pueden. Te estoy diciendo este versículo de otra manera. Así que, según este versículo de Pablo, estamos en una realidad que nadie puede obviarla. Y esa realidad es que estamos en una constante batalla. ¿Por qué? Porque si yo necesito armas, no es para tenerlas escondidas. Las armas, ¿para qué se tienen? Para usarlas. ¿En qué tiempo se utilizan las armas? ¿Habrá alguien aquí conmigo, por favor? ¿En qué tiempo se utilizan las armas? Vete a Ucrania. Vete a Ucrania allí. Verás tú si vas a necesitarte comprarte un tanque o un avión o algo. Porque allí, ¿cómo están en Ucrania? ¿Tú has visto que en Ucrania se estén promocionando viviendas? ¿Tú has visto que los lugares de resort te ofrecemos una semana en Ucrania? ¿Tú has visto por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo está tu vida constantemente, hermano? Tu vida es una batalla constante. Si tú no lo quieres reconocer, es porque no has despertado a la realidad, pero la realidad es una. ¿Cuál es la realidad? Que estamos en una batalla. Entonces, en una batalla, tú no puedes enfrentarte a un enemigo con tus manos vacías. Tú necesitas ¿el qué? Armas. Pero nuestras armas no son carnales. Son poderosas en Dios. En Dios, no en los hombres. Son poderosas en Dios. Y otra manera de decirlo es, nuestras armas de Dios son poderosas. Otra manera de decir este versículo es que nuestras armas son poderosas en Dios. O mejor dicho, las armas de Dios son poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son lugares que se han levantado para impedir o una entrada o una salida. O para impedir un paso. ¿Qué es una frontera? Una frontera es una fortaleza. Tú vas a una frontera y tú no pasas por ella. ¿Por qué? Porque es una fortaleza. Entonces las fortalezas también sirven para que tú no puedas salir de un lugar o para que no puedas entrar. Que tenga oídos para oír, que oiga. Hay fortalezas en tu vida que no te permiten salir de donde estás. Pero es más, hay fortalezas en tu vida que no te permiten entrar a otros lugares donde tú quieres entrar. Es más, hay fortalezas en tu vida que son esas fronteras que te dicen, tú llegas hasta aquí y de aquí no avanzas. Y ya te puedes conectar con el mejor padrino del mundo. Aquí no hay padrino que valga. Lo que tú no venzas en el nombre de Jesús, nadie lo puede vencer por ti. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros se nos ha dado unas armas de Dios. Y esas armas no son débiles, como son poderosas. Ahora, la fe de Dios
no se queda solo para creer en Jesús y ser salvo. Hasta ahí está bien. Si confesares que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué más sigue? Serás salvo. Por tanto, la fe, para lo primero que se quiere, es para salir del lugar de muerte y entrar en el reino de la luz. Entonces, con una confesión, uno acepta a Jesús, ¿de acuerdo? Pero la fe sigue para algo más. La fe también sirve para cambiar las cosas. La fe es una palanca de cambio. Para que entiendas una cosa, la fe es como el dinero. El dinero es una palanca de cambio para cambiar cosas. El dinero sirve ¿para qué? Para comprar cosas que te hacen falta. Vete a un desierto con 1 millón de euros en un maletín. A ver para qué te sirve. Vete a Liberés, a lo alto de la montaña, allí congelándote. ¿Para qué tienes 1 millón de euros allí en billetes? ¿Para qué te sirve? ¿Qué acabarás haciéndole? Metiéndole fuego. Porque el dinero en sí no produce nada. El dinero es una palanca de cambio. La fe en sí no produce nada. La fe sirve para obtener cosas en Dios y para utilizar las armas de Dios. Entonces utilizo la fe primeramente para ser salvo, pero luego utilizo la fe para entrar en combate. Porque las armas de Dios sin fe no las puedes utilizar. Es el brazo invisible que te ayuda a coger las armas de Dios. ¿Será importante la fe? Importantísima. Por tanto, la fe nos sirve para cambiar las cosas. Una buena oración es: Señor, aumenta mi fe, porque cuanto más grande sea tu fe, más posibilidades tienes de utilizar más armas de Dios. Cuanto más fuerza tengas en tus brazos, más peso podrá tener el arma que sostengas. No es lo mismo atacar a tu enemigo con un tirachina que levantar un bazooka. ¿Sí? No es lo misma oración, Señor, sálvame, que decir, me levanto en el nombre de Jesús y echo fuera demonios. Fe es una y fe es otra. La única diferencia es la dimensión de esa fe. Una conciencia real nos dará la valentía para afrontar la batalla. Una conciencia real. O sea, os cuento un caso que me pasó a mí. Cuando yo era muy jovencito, no llegaría ni a los 12 o 13 años, mi padre me envió a buscar a mi madre, que estaba en la casa de una amiga en una oración. Y cuando yo iba caminando, me vieron 4 muchachos con los pelos largos, unas pintas con unas camisetas con unas calaveras, y dijeron, mira un gitano, seguro que tiene oro. No sé por qué, siempre se ha creído que los gitanos tenían oro. O yo no soy gitano, o yo no tenía oro, pero yo no tenía oro. Vale. Entonces yo vi 4 muchachos grandes y yo era pequeño. Yo tenía 2 formas de afrontar esa situación difícil. Era o pelearme con ellos y no podía, o salir corriendo. ¿Qué creéis que hice? Salir corriendo. Yo tenía un arma, y ese arma era la velocidad. Y tanto que corría. Vino uno detrás mía con una bici y no me alcanzó. Un muro de esta altura lo salté de un solo salto. Yo tenía un arma y ese arma era la velocidad. Pero hay algo que me salvó más que la velocidad. Y es que fui consciente del peligro que tenía. ¿Por qué tú y yo, me meto yo y nos salvamos todos? ¿Por qué tú y yo, la gran mayoría de las veces, somos derrotados por los problemas que tenemos? Hoy te lo voy a decir. Porque no queremos despertar a la realidad del problema. No le queremos dar la importancia que tiene. ¿Y qué pasa? Viene el problema, vienen los 4 muchachos esos, yo no les doy importancia y me cogen allí, me hubieran dado una paliza al ver que no tenía oro. Pero tenía nada. Me hubiesen dejado allí tirado con un palizón.
Viene el diablo, entra en tu casa, hace lo que quiere con tus hijos, hace lo que quiere con tu matrimonio, hace lo que quiere con tu economía, y como tú no quisiste ser una persona realista con el problema, te dejaste derrotar, teniendo armas. Porque el que tiene armas y no las utiliza, la culpa no la tiene el enemigo, la culpa la tienes tú. El enemigo hace su función. ¿Cuál es la función del enemigo? Robar, matar y destruir. ¿Pero para qué ha venido Cristo? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Si no tengo vida, no es por culpa del diablo, porque el diablo sí cumple su función. El que no está cumpliendo con su función soy yo. Porque yo tengo unas armas que Dios me ha dado para que en mi casa haya vida, para que en mi casa haya paz, para que en mi casa haya prosperidad, para que en mi casa haya abundancia, para que en mi casa haya gozo. Esas armas que Dios me da me ayudan a conseguir todo eso, pero depende de una sola cosa, y es que yo despierte a la realidad. No, pero es que no pasa nada. No, sí que pasa. Hay cosas que pasan. Alguien diga, hay cosas que pasan. Y pasan de golpe. Y te sorprende el diablo en la noche con una llamada, te viene una noticia, te viene una carta, alguien te dice algo y te desmontó tu vida. Yo no sé en qué mundo vives tú, pero en el mío pasan esas cosas, ¿eh? En el mío pasan esas cosas. Y no soy consciente de realidad, la valentía que hay dentro de mí no se despierta. Yo fui un valiente con 12 años. Pero es que huiste. Yo no huí. Yo utilicé mi arma. Era la velocidad. Yo, ¿cómo me voy a enfrentar a 4 hombres ya grandes? Pero yo tenía un arma. Mi arma era poderosa, era la velocidad. Con esa edad yo salía a correr con mi padre 10 y 12 kilómetros todos los días. Y pegaba unos saltos que parecía un mono. Y yo sabía, digo, si yo me pongo a correr, a mí no me cogen. Y tanto que no me cogieron. Cuando tú sabes el potencial que tú tienes en Dios, a ti el diablo no te coge. A ti el diablo. Tú te pones a orar a las 11 de la noche porque sabes que Dios te oye. Tú te pones a orar a las 3 de la mañana porque sabes que Dios te oye. Tú te pones a reprender demonios a las 12 del mediodía porque sabes que Dios... Nunca el diablo te cogerá por sorpresa. Porque tú sabes el arma que tienes y la utilizas. Pero eres realista de que hay un peligro ahí en la calle. Alguien diga, las armas de Dios son poderosas. Proverbios 21, 31. Te va a gustar mucho esta prédica. Cuando me veas por ahí, pues me invita a algo. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En otras palabras, tú te puedes preparar para enfrentar una batalla, pero nunca te olvides que quien te va a dar la victoria es Dios. Por tanto, toda batalla espiritual sin las armas de Dios es una derrota segura. Jehová es el que da la victoria, pero ¿cómo Jehová me va a dar la victoria? Con sus armas. Te puedes preparar. Señor, yo voy a luchar contra todos los demonios. Muy bien. Señor, yo voy a salir de la pobreza. Muy bien, hijo. Tú estás alistando el caballo para la batalla. Señor, yo voy a solucionar mi matrimonio. Muy bien. Tú estás alistando tu caballo para una batalla. Pero ahora Dios te dice, ¿y las armas? No, yo no tengo armas. Ah, el que te da las armas soy yo. Alguien diga, las armas de Dios. Alguien diga, las armas de Dios. Por tanto, el caballo se alista para la batalla, o sea, la persona se puede preparar, pero una cosa tú vas a tener que necesitar para que tengas la victoria que viene de Dios, son sus armas. ¿Estás conmigo en algo? Ahora, las armas de Dios siempre van a parecer ridículas. Es que ahí entra en conflicto. ¿Por qué no estamos utilizando las armas de Dios? Porque parecen ridículas. ¿Qué dije? Parecen ridículas, pero no son ridículas. Alguien diga, las armas de Dios parecen ridículas, pero sígueme el cuento, di, parecen ridículas, pero no lo son.
¿Cómo son las armas de Dios? Letales. Son letales. ¿Contra quién? Contra el enemigo. ¿Cómo se multiplican las fuerzas de Dios? Utilizando sus armas. Las armas de Dios. Yo quiero que leas conmigo Proverbios 24:6. Dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. La guerra no se hace a lo loco. Oh, que me voy a pelear contra el diablo. Me acuerdo una vez que estaba orando con una persona y estábamos orando y decía él, diablo, métete conmigo en un ring, que verás cómo te pongo la cara. Yo me lo quedé mirando y él lo decía todo serio. Hermanos, palabra de honor delante de Dios que estoy ahora mismo, si esa persona no dijo eso. En ese momento yo me quedé sorprendido porque le dijo, diablo, métete conmigo en un ring. En un ring. ¿Y qué le pondría al diablo también? ¿Unos guantes de boxeo? ¿Te verás cómo te pongo la cara? Persona infantil, ¿no? No. La guerra se hace con estrategia. Hay una versión que dice, la guerra se hace con estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros. Tú no puedes enfrentar el problema que tienes a tu manera. Y las armas de Dios no se utilizan como tú quieras, se utilizan como Dios diga. Y te tienes que dejar aconsejar por personas que ya han utilizado esas armas y te dicen cómo se hacen. ¿Alguien está conmigo? Dios te va a bendecir en este día. La guerra se hace con ingenio, no se hace a lo loco. ¿Qué es lo más probable de alguien que entre en el campo de batalla y se ponga en el frente? Verás todo lo que voy a hacer yo con él. ¡Pum! ¡Paz! Se le acabó el cuento en 20 segundos. ¿Por qué? Porque quiso ir a la guerra a lo loco. ¿Qué hace la gente preparada cuando quiere luchar contra un problema en un matrimonio? Un económico, familiar, físico. Lo primero que hace es que estudia la manera y las formas de cómo obtener las armas de Dios y luego coge consejo de cómo utilizarlas. Porque los problemas no se arreglan solos, hermano. Los problemas se necesita ponerlos encima de la mesa y estudiarlos, a ver de dónde es el origen. ¿Por qué se ha producido? ¿Qué se necesita para arreglar ese problema? Las cosas a lo loco, muy difícil que tengan arreglo. Se necesita un consejo. Se necesita de alguien que te instruya. Toda batalla espiritual sin las armas de Dios, ¿sabes qué es? Una derrota segura. Toda batalla espiritual sin las armas de Dios, ¿qué es? Es una derrota segura. Por eso las armas de Dios siempre parecerán ridículas, pero son letales. Son letales. Escucha algo. Cuando dice el Proverbio 24:6 en esta versión, la guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros. Tú y yo necesitamos estrategias de Dios. Pero las estrategias de Dios aparentemente son ridículas. Y podemos ver en la Escritura cómo Dios utilizó armas letales para traer una destrucción masiva con cosas insignificantes que los hombres despreciaban y las estaban viendo, pero nunca creyeron que de ahí tendría Dios un arma para traer una destrucción a los enemigos de su pueblo. Sansón mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Un arma de Dios. ¿Te das cuenta las armas de Dios? Utilizadas cuando Dios dice y como Dios dice. David, una onda pastoril y una sola piedra.
para derribar a un hombre de 3 metros 25 y 250 kilos, pertrechado en la batalla. Una simple onda con una piedra. Aparentemente era ridículo la quijada. ¿Habrá alguien aquí conmigo? Aparentemente no es ridículo una onda. Bueno, y Eliseo, que le traen una olla envenenada en una escuela de profetas, ¿con qué la arregló? Con harina. Las cosas que Dios hace, siempre el mundo te las va a ridiculizar. La quijada, la onda, la harina. Bueno, ¿y la viuda de Sarepta? ¿Con qué ahuyentó la pobreza que iba a matar a su hijo? Con la primicia de una torta de aceite. Dios le ha dado a su iglesia unas armas, hermanos, que están escondidas para que nadie las utilice, solo la iglesia. Y Dios pone un velo ante los incrédulos de este mundo y ante los religiosos de este mundo para que no utilicen las armas de Dios. Y solo le permite a su iglesia entender el misterio de sus armas, que luego las vamos a ver. ¿Cómo consiguió Moisés liberar a un pueblo de más de 2 millones de personas ante un imperio como el de Faraón, que era el equivalente hoy al de Estados Unidos? Dios utilizó ranas, moscas, langostas, convirtió el agua en sangre y por último le envió un ángel para matarle a los primogénitos. ¿Habrá cosa más ridícula que una mosca? Es letal, ¿eh? ¿Habrá algo más ridículo que una langosta? ¿Habrá algo más ridículo que una mosca? ¿Habrá algo más ridículo que una rana? Pero en las manos de Dios eran armas invencibles. Lo que Dios te dé para derrotar a tus enemigos, no lo desprecies. Porque lo que para los egipcios era algo abominable, era algo para despreciarlo, para Dios se convirtió en su ejército más poderoso. ¿Dios pudo haber enviado ángeles? Sí, pero mandó moscas, mandó mosquitos, mandó langostas, mandó ranas. Hay cosas que tú dirás, pero ¿cómo Dios me va a bendecir si hago esto? ¡Sí! ¡Incrédulo! ¡Necio! Te olvidas que las armas de Dios son poderosas y menosprecias las cosas de Dios porque para tus ojos no tienen importancia, pero no son las cosas como tú las ves, es como Dios las ve. Alguien diga, yo no voy a ser necio, pero quiero que lo grites conmigo, yo no voy a ser necio. Las armas de Dios, ¿cómo son? Poderosas. ¿Cómo venció Gedeón aquel ejército que estaba acampado en un valle? Cogió 300 hombres y les puso una tea, un cántaro con una tea ardiendo. La rompe, sale la luz y los enemigos se asustan y se matan entre ellos. ¿Habrá cosa más ridícula en un campo de batalla que un cántaro, un botijo? Pero es que cuando Dios dice, con esto prosperas, créelo. No derramó ni una sola gota de sangre de su pueblo. Y los enemigos de Israel murieron todos. No puede ser que un grupo de hombres se pongan a dar vueltas en una muralla y después de 7 días dan un grito fuertísimo y se derrumban las murallas. Es que las armas de Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. Por eso aquella gente que menosprecian las armas de Dios son unos ingenuos, insulsos. Son unas personas sin luz. Pero el fin es que el hombre sea librado del mal, no que entienda lo que hace. Porque hay cosas que tú estás haciendo diariamente que no las entiendes y las estás practicando.
No me digas que tú hiciste un curso de técnica de vehículo para comprarte un coche. Tú no tienes ni idea de qué se compone un motor. Tú solamente metes la llave, pones la marcha, ¡rum!, y te pones a circular. ¿Entiendes tú de medicina cuando te tomas la pastilla? Pregunto, ¿sabes tú de luz cuando enciendes el interruptor? Tú haces un montón de cosas a lo largo del día que tú no tienes ni idea de lo que significa eso, ni cómo se hace, ni cómo se hizo, ni para qué, ni cómo se compone. Tú las utilizas. ¿Por qué cuestionas tanto las cosas de Dios? Las cosas de Dios se utilizan y punto. Por eso no vas a tener excusa. El día que te presentes delante de Dios y le digas: Señor, ¿por qué tardó tanto mi milagro? ¿Por qué tardó tanto mi prosperidad? ¿Por qué tardó tanto mi solución a mi problema? Dios te va a decir: porque no quisiste utilizar mis armas. Y pasaste con pena y con penuria en esta tierra y tuviste que esperar a que yo te trayera al reino de los cielos, pudiendo haber vivido en la tierra con gloria y con autoridad. Te va a dar el Señor un tirón de orejas allí cuando entre, y San Pedro un pescozón, pudiendo en esta tierra haber utilizado las armas de Dios. Pero claro, como las quisiste entender, como tú quisiste entender las armas de Dios, pues las armas de Dios no se entienden. Que tú me digas a mí que tú entiendes que un muchacho se enfrente a un gigante con una onda, eso no se entiende, ni en tu pueblo ni en el mío. Que tú quieras entender que un hombre coja una quijada de asno para vencer a 1000 hombres, eso no se entiende. Que tú entiendas que para salir de un problema gordísimo, que había una olla envenenada, le echarás harina, eso no se entiende. Llega el rey Ezequías y se pone enfermo, le sale un cáncer en el estómago, y llama al profeta Elías. Y Elías, cuando lo ve, en vez de orar por él, ¿sabéis qué le hizo? Le refregó unos higos en la barriga. Cogió unos higos y le hizo ¡pop! ¿Sabéis dónde fue a parar ese cáncer? Al infierno. ¿Y qué le pasó al rey Ezequías? Se sanó con un higo. Las armas de Dios, tú dirás, son ridículas, amigo, pero son letales. No desprecies las armas de Dios, porque el que va a quedar en ridículo vas a ser tú. Tú di: yo no tengo fe para utilizar las armas de Dios, ¿vale? Y te vamos a respetar, pero no menosprecies las armas de Dios. No digo, no, las armas de Dios. ¿Alguien me atiende, por favor? ¿Alguien está aquí? Josué, ponte a dar vueltas. Pero con que voy a vencer las murallas, tú ponte a dar vueltas. Y en el último día vas a dar un grito. Eso no es ridículo, hermano. O sea, tú le gritas a alguien porque se ha alejado un poco, cuando quieres coger el autobús, cuando quieres llamar a un niño, pero tú, para derribar un muro, tú das un grito. ¿Sí o no? Tú no gritas para derribar un muro. Tú gritas para coger un autobús, tú gritas para llamar a un niño, tú gritas porque te has quemado, tú gritas porque va a llamar a alguien que está muy lejos, pero tú no gritas para derribar un muro. ¿Pero qué fue lo que Dios le dijo a Eliseo que hiciera para derribar un muro? Que gritara. Porque las cosas de Dios solo sirven si no quieres entenderlas, sino practicarlas. O sea, yo las practico por la fe, pero no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué me haces hacer esto? Porque te lo digo yo, pero ¿me puedes explicar la forma? No, aquí no se explica nada. Aquí se utiliza y punto. Yo sé que esto no te gusta, yo sé que esto no lo entiendes, yo sé que tú quieres que te explique las cosas porque estás acostumbrado que alguien te diga que 2 por 2 son 4. En el reino de Dios, 2 por 2 a veces dan 1 o a veces dan 1000. La matemática no existe en el reino, la lógica no existe en el reino. En el reino de Dios las cosas son por fe. Ahora escucha algo. Primera de Juan capítulo 5 verso 4.
Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? ¿Cuántos de aquí han nacido de Dios? Gente que no levanta la mano porque no tiene Dios, porque no tiene mano, ¿qué le pasa? ¿Cuántos han nacido de Dios aquí? Entonces, ¿a qué estás llamado tú? ¿A qué estás llamado tú? Vale, o sea, que estás en una batalla, ¿no? Y ahora dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Porque sin fe, hermano, tú no puedes utilizar las armas de Dios. Por tanto, tu victoria es imposible de obtenerla si no utilizas la fe para vivir la vida a la cual has sido llamada. Y es una vida de victoria, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Por tanto, ¿contra quién, según este versículo, contra quién estamos en guerra? Contra el mundo. No contra personas humanas, no. Nosotros los cristianos no tenemos problemas con los seres humanos. Nosotros predicamos a los seres humanos para que sean salvos. Lo que estamos en guerra es contra ese sistema que ha impuesto Satanás en los gobiernos de este mundo, que están trayendo opresión y unas malas influencias. Tenemos que orar. Escucha esto, préstame atención, porque lo que voy a decir es muy serio. Tenemos que orar para que Dios impida que los gobiernos que quieren traer liberalismo en las escuelas tengan influencia. Porque quieren enseñarle a los niños cosas que solo le pertenecen conocer cuando sean grandes. Quieren enseñarle a los niños que hagan cosas que solamente se hacen cuando eres grande y tu naturaleza de ser humano te lleva a un instinto de practicarla, con un conocimiento y con una educación previa. Tiene que ver con lo sexual. Y van a traer depravación a los menores. Por eso tienes que orar, porque ese peine va a pasar por tu cabeza. No, yo no me voy a casar. Bueno, pues no te cases, pero tendrás sobrinos, ¿no? No, yo me voy a casar, pero a mis hijos, tus hijos le van a inculcar eso. Como salgan estos gobiernos en adelante, por eso que el Señor nos libre. Y esas armas las vas a utilizar si tienes fe. Si no tienes fe, no vas a poder pelear esa batalla y la vas a perder. Porque ahora se le dice a los niños, oye, ¿tú quieres ser una niña? ¿Tú quieres ser un niño? No tienes por qué jugar con muñecas. Y tú no tienes por qué jugar con coches. Ah, entonces, ¿con qué juego? Pues juega con muñecas, para ver si es que en el fondo te gustan las muñecas. Tú fíjate dónde va a ir a parar la cosa. ¿Sabes que tú tienes que practicar estas cosas con los hombres cuando seas mayor? Pues empieza a practicarlas ya y así te enseñamos. Eso quieren hacer en los colegios, que Jehová los reprenda y los funda y los desintegre a esos demonios, que son unos demonios. Pero si tú no tienes fe para utilizar las armas de Dios, va a venir Satanás y va a entrar en tu casa. Y no vas a ver un demonio, no. Va a entrar en tu casa a través de cosas que le van a enseñar a tus hijos. Porque Satanás viene con sigilo, él es astuto. Y a Satanás no le puedes ir con cosas naturales, tienes que ir con armas espirituales. La iglesia también tiene armas, aunque son ridículas para algunos. El pueblo de Israel tenía unas armas que Dios le dio. Asnos, o sea, carcasas de asnos, ondas pastoriles, ranas, moscas, higos, harina. Eso era para el pueblo de Israel. ¿Y la iglesia de hoy? Hoy también tenemos nuestras armas. Alguien diga, yo quiero las armas de Dios. Sus armas son infalibles. No tenemos que pedir permiso a la lógica para utilizar las armas de Dios, y mucho menos a la opinión de la gente. Hechos 16, 24 al 26. Pablo y Silas entran en la cárcel. Dice,
que los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué arma utilizó aquí Pablo y Silas? La alabanza, la alabanza, la alabanza. O sea, ¿cómo tú te pones a cantar cuando te han metido preso y te han puesto un cepo en los pies? Porque es un arma. ¿Por qué te pones a cantar? ¿Por qué te pones a alabar a Dios cuando tienes el problema encima tuyo, que eso ya no hay, que es la ruina asegurada? Es un arma. ¿Por qué utilizaste mosca, Señor? Porque era un arma. Señor, ¿por qué le pusiste un higo a Ezequías en el ombligo? Porque era un arma. Cada uno utiliza las armas que tiene. Pero qué ridícula es la alabanza. Más ridículo es una mosca. Pero las cosas de Dios en Él son letales. Pablo tenía ciudadanía romana y no le valió. Lo metieron preso. Pablo tenía dinero y no le valió. Lo metieron preso. Pablo tenía muchos contactos en el Sanedrín. No le valió, lo metieron preso. Solo hubo una cosa que él utilizó para poder salir de la cárcel de una forma milagrosa. ¿Sabéis qué fue? La alabanza. Y ocurrió algo que cuando él cantó, dice que vino un terremoto. Pregunto yo, ¿qué es más poderosa? ¿Qué arma es más poderosa? ¿Las humanas o las espirituales que pueden provocar hasta un terremoto tangible? ¿Por qué menosprecias cantar a Dios? ¿Queréis saber una de mis armas más poderosas en los momentos de que más he sido oprimido, criticado y censurado? Ha sido cuando me he puesto aquí y me he puesto a alabar a Dios como si no hubiera un mañana. La gente me miraba y se reía. Yo decía, el que ríe el último, ríe mejor, ¿eh? Ya me reiré yo, ya. Cuando yo vea que tú no tienes armas para combatir tus problemas y yo he salido de los míos. Yo he salido de mis problemas y no han sido con contactos, ni con padrinos, ni con dinero. ¿Sabes cómo ha sido? Con las armas de Dios. Yo no hablo por hablar, hablo por experiencia. Y te digo que los problemas que tú tienes necesitan las armas de Dios. No te valen los contactos, no te vale el dinero, no te vale tu influencia. Solo vas a poder utilizar las armas de Dios. ¿Y qué hizo Pablo con todos sus contactos? Nada. ¿Pero qué hizo con la alabanza? Hizo temblar las cárceles. Cuando tú te pones a alabar a Dios, ocurren algo, ocurren cosas. Dice que Dios habita, ¿dónde? En medio de la alabanza de su pueblo. Y donde Dios está se rompen las tinieblas. Donde Dios está se rompen las cadenas. Donde Dios está hay liberación. Donde Dios está hay sanidad. Donde Dios está hay libertad. Por eso alabar a Dios es un arma. Lucas 1:13. La alabanza es un arma. Vamos a ver otra. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Hasta ahí parece todo normal. No te olvides que era un viejo. Era una vieja, que no tenían hijos. Eran estériles y encima eran sacerdotes. Pero se puso a orar. Alguien diga, Zacarías se puso a orar. O sea, no había médico que pudiera quitarle la esterilidad a su mujer o la de él. No se sabe. No había dinero. Él era un sacerdote y tenía mucha influencia en el pueblo. Tenía contacto con los mejores médicos de Roma. Porque a los sacerdotes los romanos los respetaban mucho. ¿Por qué? Porque tenían una influencia sobre el pueblo.
Pero no había médico que le dijera, mira, te vamos a dar este medicamento para que... No había nada. Pero hubo algo que utilizó Zacarías. Un arma contra la esterilidad. Un arma contra la depresión. Porque el fin de todo matrimonio, ¿sabéis cuál es? Dios bendiga a la iglesia de solteros que tengo, aleluya. El fin de todo matrimonio es tener hijos. Matrimonio que no tenga hijos, pues no es feliz. ¿Sí o no? Matrimonio que no tiene hijos no tiene sentido, no es una familia. La familia nace cuando nace el primer hijo. Mientras tanto son un hombre y una mujer que viven juntos. La familia nace cuando nace un hijo. Mientras tanto no tienes una familia, ¿eh? No le puedes llamar familia a tu compañera de piso, ni a tu mujer que te casaste por papeles, ni a tu marido. Es tu familia cuando tienes un hijo. Ahí nació una familia. Y el fin de un matrimonio, ¿sabéis cuál es? Tener un hijo. Así que no me diga nadie que Zacarías estaba feliz. Zacarías era un infeliz, igual que su mujer, porque estaba bendiciendo al pueblo y él no tenía heredero. No tenía nadie a quien bendecir, no tenía nadie a quien dar. Y utilizó un arma. ¿Qué arma utilizó? ¿Tú sabes la de ejemplo que yo pudiera poner con la oración? He querido poner porque es el que el Señor me ha puesto. Pero yo pudiera poner 40 versículos que hablan del poder de la oración como un arma. Como un arma. Si me voy al Antiguo Testamento, Elías se puso a orar. Y se inclinó hasta 7 veces orando hasta que produjo que se asomara una nube como la palma de una mano. ¿Qué es la oración? La oración es un arma, no es un pasatiempo. Que el diablo no te engañe, no seas bobo, no seas boba, que no te ridiculice con el arma que tienes. Tú ves donde ese profeta, llévale un gran regalo y que te ponga la mano. Eso es querer utilizar armas sofisticadas que la gente le dé importancia. Pero te quiere ridiculizar la oración. Si tiene más importancia la oración en tu cuarto, porque es un arma que la puedes utilizar todos los días. Pero el diablo te ridiculiza. Que vaya a ridiculizar a Dios. Que Dios le dice, cállate, Satanás, y yo con una mosca te venzo. Cállate, Satanás, y solo tengo que coger a una rana y mandarte una rana. Las cosas de Dios parecen ridículas. Callaros, que como coja una quijada de un asno vos reviento. Y escúchame, y ahora el ejército del diablo está pertrechado con argumentos, con argucias, con planes. Y ahora Dios le dice, que cojo un higo y sano al pueblo, ¿eh? O sea, las cosas que Dios hace le vuelven loca la mente al hombre y al diablo, porque no lo pueden dominar. A Dios no lo controla nadie. Dios se escapa de entre las manos cuando lo quieres entender, y Dios te dice, te voy a dar la victoria de las maneras que tú no entiendes ni comprendes, pero son seguras. Y se pone a orar y viene el ángel y le dice, Zacarías, ¿qué vas a hacer, papá? Te voy a dar hasta el nombre. ¿Qué arma utilizó Zacarías? ¿Qué arma utilizó Pablo? ¡Wow! Mateo 17, 21. Muchacho le cae al fuego, cae al agua. Se lo llevan a los apóstoles, no pueden sanarlo, y se lo traen a Jesús. Jesús libera al muchacho y le dice Jesús, le dicen los apóstoles, Señor, ¿por qué nosotros no hemos podido? Y Jesús le responde, porque este género no sale sino con oración. ¿Y qué más? ¿Qué es el ayuno? O sea, el alabanza es un arma, la oración es un arma. ¿Y el ayuno qué es? Qué pena que no viniste ayer y escuchaste lo que estuve diciendo aquí por hora y media. El ayuno es un arma, pero no es para adelgazar. El ayuno no adelgaza, hermano. El ayuno lo que hace es que te hace más fuerte. El ayuno te empodera para que cuando dirijas tu palabra contra los demonios, salen corriendo.
Jesús le dijo a aquellos apóstoles, este género sale con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque hay situaciones que los demonios no entienden la palabra, solo entienden el poder. Ya les puedes decir 20.000 veces, te he hecho en el nombre de Jesús, no se van. Porque es cuestión de poder. Si tú tienes más poder que él, se va. ¿Y sabes que a los diablos también se les asusta? Los diablos también huyen y los demonios también tiemblan. Y alguien que tiembla es porque coge miedo. Cuando tú entras en ayuno, empiezas a coger una musculatura espiritual y empiezas a hacerte fuerte. Y los diablos te ven por dentro, lo fuerte que estás, porque estás seguro de ti mismo. Hay personas que transmiten una fuerza interior. Yo las he conocido. Que hablan con una seguridad que tú dices, por si acaso, porque este cuando habla me parece que va serio lo que dice. Y hay otros que hablan y te suena chiste su voz, nada más que ya su voz te hace reír. Y te están insultando y tú te estás riendo. Porque la autoridad que sale de dentro lo percibes desde fuera. Hay gente que te come el espíritu cuando te habla, tiene mucha fuerza dentro. Yo me he encontrado con mucha gente que tienen, a eso se le llama tener personalidad. Pues sí, tienen autoridad dentro. ¿Sabes qué ocurre cuando tú entras en ayuno? Tú te fortaleces, liberas tu alma de cargas y de excesos que por el pecado has ido acumulando. El ayuno te hace más ligero para la batalla. El ayuno te hace que cuando tengas que ponerte a orar, tu oración es más fluida. El ayuno hace que tú puedas tener el entendimiento más claro. Es un arma. Es un arma. Los que van a combate y entran en un ring, ¿sabes qué hacen? Dejan de comer horas antes. El día de antes ya comen muy poco. ¿Qué tendrá el ayuno? Cuando los del mundo en lo natural lo practican, ¿por qué no lo practicamos tú y yo? Si a nosotros es un arma espiritual. Ellos lo hacen desde lo natural. Y tú y yo, que es espiritual, que es más poderoso, no lo utilizamos. Estamos perdiendo batallas por no utilizar las armas de Dios. Estarían mejor nuestros matrimonios, estarían mejor nuestros hijos, estaría mejor nuestra economía, estaría mejor nuestra salud, estaría mejor nuestro ambiente si utilizáramos las armas de Dios. Alguien diga, yo necesito vencer, pero necesito armas de Dios. Y te voy a hablar de otro arma. Malaquías 3, 10, 11. Me da igual que el mundo se ría de mí. Más se rieron de Moisés y al final salió venciendo. Más se rieron de David y al final salió venciendo. Más se rieron de Sansón y al final salió venciendo. ¿Sabes qué le pasó a Sansón? Que dijo, ponerme entre dos columnas, que verás tú los que se ríen dónde van a ir a parar. Dice que aquel día mató más hombres que en toda su vida. Las armas de Dios, hermano, siempre te van a dar la victoria. Y el que se rió de ti es el que luego te va a envidiar. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es la ofrenda y el diezmo según estos versículos? Es un arma contra la pobreza. Tú te podrás reír, tú me podrás ridiculizar, tú podrás pensar que yo lo que quiero es buscar dinero. Allá tú. Te vas a parecer a los egipcios que se rieron de las ranas y se rieron de los egipcios, de los mosquitos, y al final se quedaron sin ejército y sin ciudad. Que nadie se ría de ti cuando quieras utilizar las armas de Dios, porque son armas que para el mundo son ridículas, pero son poderosas.
¿Qué son las ofrendas y los diezmos según este versículo? Es el antídoto contra la pobreza. ¿Cuántos quieren la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza alguna? ¿Qué te dice Malaquías? Practica el diezmo, practica la ofrenda. Y te aseguro que el Señor siempre te va a sorprender, cómo va a venir la abundancia a tu casa, cómo Dios te va a abrir puertas, va a librar a tus hijos. Yo no puedo tener control cuando salen mis hijos de casa. Yo quisiera que no salieran, que estuvieran allí en mi piso, no se muevan, no me hacen caso, se van. Papá, que me voy con mi amigo, que me voy con mi amiga. Papá, que no sé qué, mamá, que no sé cuándo. Y llega un momento que no los puedes dominar, se van. Tú dale de comer a los niños, ¿verdad? Crecen. Y cuando crecen se creen independientes y quieren salir a la calle y quieren tener su vida y tú no los puedes controlar. Pero hay un lugar donde yo sé que cuando voy, mis hijos están asegurados y es en el altar. Y yo sé que soy un hombre que está bajo pacto. Y cuando yo estoy bajo pacto, Dios cumple su pacto conmigo. Yo traigo mis hijos al altar con mis ofrendas y con mis diezmos. ¿Y sabes qué le digo? Señor, aquí están mis hijos. Líbralos del mal. Líbralos del mal. Donde yo alcance, Señor, mira, no te molesto, pero donde yo no alcance, entras tú. Líbralos de personas malas que me le quieran hacer daño. Líbralos de malas decisiones. Líbralos de muertes prematuras. Líbramelos, Señor. Son armas. Son armas. Dios me ha dado armas y las utilizo. Que nadie te haga sentir mal por utilizar las armas de Dios porque funcionan. Un referente es aquel que ha pasado por las mismas situaciones que tú y te puede dar ejemplo. Ese es un referente. Un referente no es aquella persona que no ha pasado por donde tú has pasado y no te puede dar ejemplo de cómo actuar en esa situación. Por tanto, no es un referente. Para mí no es ningún referente el rey de España. Pero sin embargo, Amancio Ortega sí. El rey no sabe lo que es la pobreza ni la necesidad. Amancio Ortega empezó vendiendo batas por las calles. Y hoy tiene un imperio que es de los más grandes del mundo. Si tengo que fijarme en ser como alguien, en ser como Amancio Ortega. ¿Sí o no? Yo no puedo aspirar a ser rey, porque ni mi padre lo era, ni mi abuelo tampoco. Pero a lo mejor yo puedo inculcar a mis hijos para que un día se desarrollen como lo ha hecho Amancio Ortega. ¿Lo entendéis el ejemplo? Vale, un hombre de Dios que no haya pasado por situaciones parecidas a la que pasa el pueblo no puede ser un referente para el pueblo. Y Dios me ha permitido vivir por situaciones de escasez económica. Dios me ha permitido tener que esperar a que llegue una ayuda social para pasar el mes. Dios me ha permitido, es un privilegio que yo he vivido. No es ninguna desgracia, ¿eh? Y desde ahí abajo, donde se encuentra mucha gente hoy, yo puedo dar consejos de cómo actuar. Y cómo de no tener nada y no saber cómo moverse ni cómo actuar, de cómo ver cómo Dios te abre puertas. Así que yo puedo ser un referente para alguien en esta mañana y decirte que en medio de la necesidad económica, donde no puedes acudir a nadie y no sabes cómo salir adelante, los diezmos y las ofrendas funcionan, te abren puertas, se te aclara la mente, Dios te da inteligencia, ¡pap! Y saltas de esa situación negativa a otra buena. Porque utilizas armas que para el mundo son ridículas, pero ya te he contado las cosas aparentemente ridículas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo funcionó y cómo trajo la victoria. En este tiempo, la iglesia de Cristo, la iglesia de estos tiempos, tiene unas armas poderosas que son la alabanza, la oración, el ayuno, los diezmos, las ofrendas, la intercesión, el amor. Hay tantas cosas que yo no tengo tiempo para predicar hoy, pero son armas que Dios nos ha dado que nos sacan de la pobreza, de la enfermedad, de la escasez, de la división, de los pleitos y nos dan una vida de fuerza, de poder y de victoria.
Quiero cerrar en Colosenses capítulo 3, 23 y 24. Y este versículo que te voy a leer ahora lo has escuchado muchas veces, pero iba a cobrar un sentido diferente. Y todo lo que hagáis, hacedlo como. ¿Por qué? ¿Para quién hago yo todas estas cosas? ¿Y para quién no las hago? ¿A ti qué te importa lo que opine la gente de ti cuando te vea cantando alabanzas en tu momento más crítico? ¿Qué te importa lo que digan de ti cuando te vean orar en los momentos críticos? ¿Qué te importa lo que digan de ti cuando te vean ayunar en los momentos críticos? ¿Qué te importa lo que te digan a ti cuando te vea la gente en traer tus ofrendas y tus diezmos en tu momento de mayor necesidad? ¿Qué te importa si tú para quién lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Habrá alguien aquí conmigo, por favor, hoy? Lo haces para Dios. ¿Y de quién vas a recibir la recompensa? Verso 24. ¿De quién voy a recibir la recompensa? Cuando la gente se ríe de ti, escúchame, es porque no ha pasado por lo que tú has pasado. Entonces es muy fácil reírte de alguien y despreciar a alguien. Cuando vemos a esos hombres que están en las pateras, que se juegan la vida en un cayuco, ¿para qué vienen a España si vienen a comer nuestro dinero? Si tú vivieras como se vive en sus países, tanto que te la jugabas en el mar, porque prefieres jugarte la vida en el mar que vivir en esa tierra donde la muerte está a golpe de talón. Hay gente que no sabe por lo que estás viviendo. ¿Sabes por qué? Porque no lo han vivido. Entonces no te van a entender. ¿Para qué quieres su beneplácito? ¿Para qué quieres el beneplácito de alguien que no sabe cómo es tu estilo de vida ni lo que tú has vivido? Por tanto, ¿qué te importa si ellos se enteran de tus armas para salir de tu problema? Ten carácter, por favor. Ten personalidad cristiana. ¿Por qué alabo a Dios? Porque es un arma que tengo. ¿Por qué ayuno? Porque es un arma que tengo. ¿Por qué oro a Dios? Porque es un arma que tengo. ¿Por qué traigo ofrendas y diezmos? Porque es un arma que tengo. Me acuerdo de una mujer que se llama Leonor. Vosotros no la conocéis. Es un testimonio vivo. Esta mujer bebía leche de lunes a viernes. ¿Qué bebía esta mujer? Solo bebía leche de lunes a viernes, porque el poquito dinero que ganaba era para darle de comer a su hija. Ella estaba así, delgada a lo máximo, y la hija estaba, madre mía, eran 3 en 1. O la comida se la daba a la hija. Y llegaba el fin de semana y se iba a dormir a la casa de mi madre, y en 2 días comía para durar 5 días sin comer. Mi madre la metía en su casa, le daba una cama y comía como 7 hombres, porque a mí me daba rabia. Yo la veía, digo, madre mía, mamá, si se come toda la comida, cállate, déjala que coma. Me daba coraje de verla porque comía con ansia. Pero no pensé que fue un día, fueron meses. Pero había algo que hacía esta mujer cada domingo. Y es que traía un sobre con una ofrenda y con un diezmo. Eso rompía los moldes. ¿Cómo alguien que tiene que beber leche de lunes a viernes aparta un diezmo y una ofrenda? La cantidad tendría que ser muy pequeña. La única persona que puede corroborar lo que digo aquí es mi esposa y la hermana Blanca. Estoy diciendo verdad en Cristo y no miento ni esto siquiera. Y esta mujer, cada vez que venía al altar, ¿sabes qué decía? Quiero un marido rico. Nunca dijo ni que fuera joven ni que fuera guapo. Lo único que pedía ella era que fuera rico. De lunes a viernes bebía leche, llegaba el sábado y el domingo, se iba a dormir a casa de mi madre, venía a los cultos y el lunes se volvía a ir. No, el domingo por la noche se tenía que ir. Y así una semana y otra, y un mes y otro. Pero ella se ponía en los cultos, hermano,
que ojalá todo el mundo fuéramos como ella en los cultos. Se entregaba a lo máximo, oraba, no sabía cantar ni de bajo agua, pero cantaba que aquello era para que se creía ella que tenía una voz de ópera. Se entregaba a lo máximo, a lo máximo. No tenía ropita nada más que la que le daba mi madre, vivía de la caridad de mi madre. Y cuando venía muy pintada, muy arreglada, como si fuera una boda. Y hubo un día que dice mi padre, que era el pastor: ¿quién quiere una petición aquí que tenga en su corazón? Y salta ella: quiero un marido que sea rico. Todo el mundo nos echemos a reír. Todo el mundo fue una guasa. Las muchachas jóvenes empezaron a reír de ella. Todo el mundo. Porque claro, que salga una persona: quiero un marido que sea rico. Pero todo eso lo decía con lágrimas en los ojos, ¿eh? Bueno, pues el tiempo pasó. Alguien diga: el tiempo pasó. Ella utilizó las armas: la oración, las ofrendas, el ayuno, su diezmito. Empezaba a alabar a Dios como si no tuviera problema. Ella empezó a utilizar sus armas. ¿Qué creéis que pasó? Le dicen: ¿por qué no vas a hacerle limpiezas a la casa de un amigo? Le dice la señora donde ella trabajaba, porque ella trabajaba en una casa haciendo limpieza. ¿Vale? Ahora va a la casa de su amigo. ¿Quién creéis que era el amigo de su jefa? Era el hombre con el camping más importante de todo Cataluña, el camping Las Naciones. Un camping que él vendió por 2.000 millones de pesetas, que son el equivalente hoy a 12 millones de euros. ¿Y en quién crees que se enamoró? Se enamoró de aquella mujer que se llamaba Leonor. Y de la noche a la mañana le dice: quiero que seas mi mujer y te voy a hacer mi señora. Y de pasar a beber un cartón de leche a la semana a tener que estrenar, ¿qué palabra dije? Estrenar un Mercedes cada año y tener 2 mujeres para ella que le ayudaban a hacer la limpieza y le llevaban los niños al colegio. Empezó a gastarse, no es que se gastara lo normal, es que se gastaba el sueldo de 2 y 3 personas, el equivalente, en ropas de marca, en lujos, en colonia. Y lo que estoy diciendo, mi mujer está aquí que lo puede corroborar, que ella la veía. Las mejores estéticas, empezó a hacer operaciones. Era lo que es hoy un artista. Tú te ríes, pero ¿cuántas no quisieran hoy aquí tener un hombre que se casara con un camping? Porque las armas de Dios funcionan. Alguien diga: las armas de Dios funcionan. Y te voy a contar la otra moneda. Al cabo de los años, esta mujer se olvidó de utilizar las armas de Dios. Y empezó a menospreciar la voz de Dios en su vida, creyendo que ya lo que recibió por gracia de Dios era por méritos propios. Si te cuento una cosa, te cuento la otra. ¿Sabes cómo acabó esta mujer? Acabó teniendo que ir a pedir comida a los centros sociales. Hijos en la droga. El marido desahuciado. Le quitaron la empresa a sus propios hijos. Y está viviendo una casa con 5 hijos, no llega a 1.000 euros al mes. Imagínate 5 personas vivir con 1.000 euros al mes, con un marido que le saca a ella 30 años. ¿Qué crees? ¿Que el diablo no está como león rugiente esperando a quien devorar? No te olvides que lo que se recibe por fe se mantiene. Lo que se recibe por gracia, con agradecimiento se mantiene. Y nunca muerdas, ¿sabes el refrán cómo sigue? La mano que te da de comer. Hay quien se rebela contra Dios cuando fue Dios quien lo llenó de gloria, cuando fue en Dios quien lo salvó, cuando fue en Dios quien lo bendijo. Uno puede tener muchos momentos malos en su vida, pero que nunca se olvide de la cantera donde fue uno arrancado. Lo que Dios hizo contigo en su momento. ¿Por qué? Porque las armas de Dios son tan simples, tan fácil de coger como tan fácil de despreciar. Pero que te olvides una cosa,
que las armas de Dios son letales y solamente Dios le permite utilizarlas a sus hijos. La gente del mundo no puede ponerse a alabar a Dios, no puede. La gente del mundo no puede orar, no puede. La gente del mundo quiere venir a traer ofrendas y no puede. Solamente Dios se lo permite a su pueblo, a su casa. Tú y yo somos unos privilegiados. Anoche me llama la hermana Lourdes. Me llama a las tantas de la noche. Yo estaba durmiendo. Pastor, ponte a orar que hay una situación negativa en mi familia. El diablo quiere hacer daño. Yo no estaba ni en ayuno, ni estaba estaba durmiendo. Pero dije, de acuerdo, hermana, vamos a orar. Cuelgo el teléfono y empezamos a orar. Hermanos, las armas de Dios funcionan las 24/7. Escribo esta mañana a su esposo y le digo, hermano, ¿cómo fue el asunto? Dice, todo ha quedado en nada. Me lo ha dicho él, no me lo invento yo. ¿Qué creéis? ¿Que Dios no ha tenido que ver ahí? Yo creo que sí. Porque las cosas pintaban muy mal. Habían cosas ahí que podían haber tenido muchos problemas las personas, muchos conflictos. Pero Dios puso su mano. Por medio de la oración de su pueblo. Utiliza las armas de Dios. ¿Qué te parece si hubiera dicho David, yo no voy con una onda? ¿Dónde hubiese quedado David? ¿Qué te parece si dice Sansón, yo no cojo una quijada? ¿Dónde hubiese quedado Sansón? ¿Qué te hubiese dicho Ezequías si hubiese dicho, a mí no me pongas un higo en el ombligo, ¿Dónde hubiera quedado Ezequías? ¿Cómo hubiese quedado Gedeón si hubiera dicho, yo no cojo un cántaro y pongo una tea ardiendo? ¿Qué hubiera pasado con Josué si no quiere dar el grito? ¿Qué va a pasar contigo si no alabas a Dios? ¿Qué va a pasar contigo si no utilizas la oración? ¿Qué va a pasar contigo si no utilizas los métodos de ofrendas y diezmos? Y si tú no utilizas el ayuno. ¿Sabes qué va a pasar? Te lo voy a decir yo, aunque no sea profeta. No vas a vencer. Y te voy a decir algo y no es una maldición. El diablo te va a derrotar. Porque las armas están para utilizarlas. Tú que estás en guerra. ¿Sabes qué quiere decir creed en el Evangelio? Creed en el Beshorat, que significa buenas nuevas de salvación para la guerra. El Evangelio no es para alguien que está en una vida cómoda, que todo le va. Para eso no es el Evangelio. El Evangelio es para los que estamos en una batalla, a los que nos cuestan las cosas 3 veces más que a otros. El Evangelio es para aquellos que queremos conseguir cosas y nos cuesta. Para eso es el Evangelio, para los que queremos soluciones y no las tenemos. El Evangelio es la herramienta de Dios para el hombre para destruir todo aquello que lo ponga triste. Y Dios con sus armas te hace vencedor. Y no lo hago para nadie, lo hago para el Señor. Porque de Él voy a recibir ¿el qué? La recompensa. Póngase de pie conmigo, aleluya. Yo no sé si a alguien le bendijo este mensaje, por favor. Padre soberano, Dios de toda gloria, en esta mañana damos gracias a tu Espíritu por este mensaje. Esta iglesia sigue creciendo y sigue avanzando en un mismo espíritu, y es un espíritu de victoria y de fe. Señor, vamos a salir confiando plenamente en tus armas. Las armas de la alabanza, las armas de la oración, las armas del ayuno, las armas de la ofrenda, las armas del diezmo. Señor, las armas del amor. Sabiendo, Señor, que con tus armas yo tengo la victoria segura. Porque no luchamos según la carne, sino con las armas poderosas de Dios. Sabiendo, Señor, que en este día nosotros declaramos una vida de victoria en nuestras casas. Alguien diga amén y me acompañe, por favor. No te quedes callado cuando el hombre de Dios está confesando. Declaramos una vida de justicia en nuestras familias. Declaramos protección en nuestra vida.
Una de las armas más poderosas, Señor, es la confesión de victoria. Y la utilizamos ahora y declaramos que toda arma que contra nosotros se ha levantado se desmenuza y cae. Todo plan del enemigo para traer tristeza a nuestra familia, traer pobreza a nuestras casas, traer enfermedades, en este momento, ese plan diabólico cae. Padre, bendecimos a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestra familia, Señor. Y por amor a nosotros, líbranos de ruinas, líbranos de males, de muertes prematuras. Padre, que lo que toque en nuestras manos prospere. Danos la gracia y el favor para prosperar en el lugar donde estamos. Ábrenos puertas. Señor, danos promoción. Tráenos libertad de toda opresión. Sea cancelada ahora. Alguien diga, ahora. Diga conmigo, ahora. Se cancela toda palabra de maldición que alguien nos dijo. Y no tiene efecto alguno. Invocamos a la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, declarando ahora que el ángel de la muerte, al ver la sangre de Cristo, no tiene acceso a nuestras almas, no tiene acceso a nuestra familia, no tiene acceso a nuestra mente. Y sabemos ciertamente que Dios está con nosotros. Así que declaramos que todo nos va a ir bien, que somos benditos en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro puesto de trabajo, al salir a la calle, cuando dormimos. Somos personas de bendición y Dios nos da gracia y favor donde quiera que vayamos. Bendecimos a nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, y declaramos sobre ellos el favor de Dios, la vida de Dios, la salud de Dios. Y bendecimos esta iglesia. Y pedimos, Padre, que sea llena de almas necesitadas, de personas, Señor, hambrientas de tu palabra, del norte y sur, este y oeste. Que tu gracia y favor sea sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Mañana no hay oración porque hay coca de San Juan. Disfruta con tu familia ese día de fiesta y nos vemos el jueves a las 7:30. Paz de Dios. El sábado hay culto de mujeres a las 6 de la tarde. Por favor. Y el domingo hay Santa Cena. Que nadie se lo pierda, por favor. Vente a tu iglesia. El sábado hay culto de mujeres a las 6 y el domingo tenemos Santa Cena. Dios está contigo. Amén. Si tan solo pudiera acercar